El tiempo es una línea recta. Eso es lo que nos enseñan. Primero los dinosaurios, luego los mamíferos, luego nosotros. Una línea perfecta, sin errores. Pero ¿qué pasa cuando esa línea se rompe? ¿Qué pasa cuando encuentras algo que matemáticamente no puede estar ahí? En 1885, un hombre rompió una roca que llevaba sellada 60 millones de años. No esperaba encontrar nada más que carbón. Pero dentro, en el corazón de la piedra, había algo mirándolo. No era un fósil, no era un hueso, era metal. Tenía forma geométrica, tenía caras pulidas y, lo más aterrador, tenía una incisión mecánica perfecta alrededor de su cintura. Este objeto fue analizado por la revista científica más prestigiosa del mundo. Fue estudiado por museos y la conclusión fue tan incómoda que la historia decidió olvidarlo. Bienvenidos a una grieta en la realidad. Hoy en Archivo 404 no vamos a hilaris, no vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de la prueba física de que la humanidad no fue la primera. Para entender el error tenemos que ir al lugar de los hechos. Es el 1 de noviembre de 1885. Estamos en Austria, específicamente en la región de Wolfsegg am Hausrock. Esta zona es famosa por una cosa: el lignito, carbón marrón, un combustible fósil que se formó en el período terciario. Quedaos con ese dato. Período terciario. Estamos hablando de una antigüedad de entre 20 y 60 millones de años. En esa época los humanos no existían. Ni siquiera nuestros ancestros lejanos caminaban erguidos. La Tierra era un lugar salvaje, dominado por bestias y bosques inmensos que con el tiempo se comprimieron hasta convertirse en carbón. En la fundición de Isidra, un obrero, cuyo nombre se perdió en los registros, estaba haciendo su trabajo rutinario: romper bloques, separar el carbón de la roca estéril. Era un bloque grande, pesado. El obrero levanta el martillo, golpea, y el bloque se parte en dos. Y ahí estaba. No estaba al lado del carbón, no estaba encima del carbón, estaba dentro, totalmente encapsulado. El obrero lo tomó. Estaba frío, era pesado. Al limpiarlo se dio cuenta de que no era una piedra deforme. Tenía caras, tenía simetría. El capataz de la mina lo vio y supo inmediatamente que eso no era natural. Lo enviaron al jefe de la fundición, y de ahí el objeto comenzó un viaje que llegaría hasta las mesas de los científicos más escépticos de Europa. Nadie sabía qué era, pero todos sabían lo que no era. No era una piedra, y definitivamente no debería estar ahí. Aquí es donde la historia se separa de la leyenda de Internet. Esto no es un post de Reddit. Esto no es una conspiración de TikTok. Un año después del hallazgo, en 1886, el objeto llegó a manos del ingeniero de minas Adolf Gurt. Gurt no era un aficionado, era una autoridad, y publicó sus hallazgos en la revista Nature, volumen 35, página 36. 11 de noviembre de 1886. Gurt describió el objeto con precisión forense. Escuchad los datos porque son la clave de todo. Nombre: el hierro de Wolfsegg o cubo de Salzburgo. Dimensiones: 67 milímetros de alto, 67 de ancho, 47 de grosor. Peso: 785 gramos. Gravedad específica: 7.75. Es pequeño, cabe en la palma de tu mano, pero pesa casi 1 kilo. Es denso. Lo más inquietante no era el peso, sino la forma. Gurt notó que tenía 4 caras planas y 2 caras convexas, redondeadas. Y justo en el medio, una ranura. Una incisión profunda y horizontal que rodeaba todo el objeto. Gurt, un hombre de ciencia, se enfrentó a un dilema imposible. El objeto era de hierro, pero el hierro en la naturaleza se oxida y desaparece en unos pocos cientos de años.
¿Cómo podía este trozo de hierro haber sobrevivido 60 millones de años dentro del carbón sin desintegrarse? Gould lanzó la primera hipótesis desesperada. Quizás es un meteorito. La teoría del meteorito era cómoda. Explicaba el metal, explicaba la antigüedad. Un meteorito cae en el pantano del Terciario, se hunde, el bosque lo cubre, se convierte en carbón y millones de años después lo encontramos. Caso cerrado, ¿verdad? Incorrecto. La teoría del meteorito tiene un problema fatal. Los meteoritos de hierro tienen una firma, una huella dactilar. Se llama estructura de Widmanstätten. Cuando cortas un meteorito y lo tratas con ácido, aparecen estos patrones de cristales cruzados. Solo se forman en el espacio, enfriándose durante millones de años. Si el cubo de Salzburgo fuera un meteorito, debería tener estos patrones. Pero cuando se analizó más a fondo, no los tenía. Además, la forma. Los meteoritos son amorfos. Son rocas deformes quemadas por la atmósfera. No tienen caras planas. No tienen ángulos de 90 grados. Y definitivamente, el universo no talla ranuras perfectas alrededor de sus piedras espaciales. Entonces, si no es un meteorito, ¿qué nos queda? Aquí entramos en el terreno peligroso. En 1966, el Museo de Prehistoria Natural de Viena realizó un análisis final usando tecnología de microanálisis con haz de electrones. Su conclusión fue devastadora para los creyentes. Dijeron que era hierro fundido artificial, hierro colado. El doctor Gero Kurat del museo dijo: «Esto es hierro industrial, probablemente lastre de una maquinaria antigua de minería». Y esa es la explicación oficial. Dicen que se le cayó a un minero, se oxidó un poco, y alguien lo confundió con un hallazgo antiguo. Pero hay un detalle que el doctor Kurat ignoró deliberadamente, y es el detalle que mantiene este archivo abierto. Para que ese objeto fuera lastre de minería que se cayó, tendría que haber caído dentro de un bloque de carbón sólido. No estaba en el suelo de la mina, no estaba en una grieta. Los obreros tuvieron que romper la roca para sacarlo. La geología no miente. El carbón no se abre para tragar un objeto y luego se vuelve a cerrar sin dejar cicatriz. Si el objeto estaba dentro, llegó allí cuando el carbón todavía era barro blando. Hace 60 millones de años. Miremos el objeto otra vez. Olvidad la geología. Mirad la ingeniería. Esa forma. Esos lados convexos. Esa ranura. Cualquier ingeniero mecánico que lo vea te dirá lo mismo. Se parece sospechosamente a una pieza hecha con la técnica de la cera perdida. Una técnica de fundición compleja. Alguien hizo un modelo. Alguien hizo un molde. Alguien fundió hierro a más de 1500 grados centígrados. Y lo hizo en una época donde, según la historia oficial, en la Tierra solo había lémures gigantes y aves del terror. ¿Quién tenía hornos de fundición en el Eoceno? ¿Quién necesitaba piezas mecánicas cúbicas? El cubo de Salzburgo no está solo. El martillo de Londres, hierro incrustado en roca del Ordovícico. La cuña de Ayud, aluminio en huesos de mastodonte. Son los llamados O-parts, artefactos fuera de lugar. Pero el cubo de Salzburgo es el rey de todos ellos, porque fue documentado por la ciencia de la época antes de que existiera la cultura de la conspiración. No buscaban fama, solo buscaban la verdad, y quizás encontraron algo que les asustó. Si vas hoy a Austria, al Museo Heimathaus en Vöcklabruck, puedes ver el cubo. O, al menos eso dicen. Existe una teoría persistente entre los investigadores de Archivo 404. El objeto original, el que analizó Gould, el que pesaba 785 gramos exactos, desapareció hace décadas. Se dice que lo que se exhibe hoy es una réplica, un molde de yeso pintado,
O peor aún, una sustitución. Que el verdadero hierro de Wolfsec fue retirado de la vista pública cuando los análisis empezaron a dar resultados que no encajaban con la narrativa segura del lastre de minería. ¿Por qué esconder un trozo de hierro viejo? Porque si admites que es real, si admites que es artificial y que tiene 60 millones de años, tienes que reescribir todos los libros de historia desde la página 1. Al final, tienes dos opciones. Opción A. Crees en la coincidencia imposible. Crees que un trozo de maquinaria minera del siglo XIX cayó mágicamente dentro de una roca sólida sin dejar rastro de entrada. Opción B. Aceptas lo que tus ojos ven, un objeto manufacturado, una tecnología industrial, enterrada millones de años antes de que el primer ser humano naciera. Si la opción B es la correcta, entonces la pregunta no es ¿qué es este objeto? La pregunta es ¿dónde están los que lo construyeron? ¿Y por qué se fueron? Quizás nosotros no somos los primeros inquilinos de esta casa. Solo somos los que encontramos la basura que los anteriores dejaron atrás. Esto es Archivo 404, la historia que te contaron. Está incompleta. Suscríbete si quieres encontrar el resto.